Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a esta nueva sesión de este curso de Derecho Laboral organizado por el Club de El Abogado. Vamos a empezar además con el bloque referido al proceso laboral. En esta primera sesión de este bloque temático del proceso laboral vamos a ver los principios y los tipos de procesos contemplados en la Ley 29.497, que es la Ley Procesal del Trabajo. Es importante empezar haciendo una descripción general del actual proceso laboral. El proceso laboral regulado por la nueva Ley Procesal del Trabajo es un proceso que inicia o que buscó al momento de implementarse dejar atrás la forma en la que se llevaba el proceso con la regulación de la anterior Ley Procesal del Trabajo, la Ley 26.636, que fue la ley que estuvo vigente en nuestro país desde el año 1997 hasta el año 2009, porque a partir del año 2009 empieza, 2009-2010 empieza la vigencia progresiva de la ley 29.497, que es una ley que ya está implementada en casi todas las cortes de justicia del país. Pero aunque parezca anecdótico, hay cortes en las que se implementó hace poco esta nueva ley, como por ejemplo Huancavelica, y eso generó ciertas críticas, eh, generó ciertas críticas a las propuestas que han habido también en los últimos años de la emisión de una nueva norma procesal. No sé si ustedes habrán escuchado que hace poco, 2024-25, se planteó, se propuso la creación de un código procesal del trabajo que buscaba derogar la actual ley procesal del trabajo y crear toda una nueva estructura del proceso laboral. Y llamaba la atención que esto se hiciera tomando en cuenta que había lugares en los que recién la ley 29.497 había entrado en vigencia. O sea, por ejemplo, si hablábamos o mirábamos el distrito judicial de Huancavelica, íbamos a advertir que en ese distrito una ley iba a entrar en vigencia, o sea, la ley 29.497 había entrado en vigencia y no iba a tener ni un año de vigencia porque ya iba a entrar otra ley, Código Procesal del Trabajo, a reemplazarlo. Bueno, a la fecha, pareciera que este proyecto de Código Procesal del Trabajo no ha tenido acogida, pese a que en su momento se habló mucho de esta posibilidad, pero al parecer es probable que sigamos con un proceso laboral regulado por la ley 29.497, que buscó, repito, mm, reestructurar el proceso laboral regulado por la ley 26.36, que aquellos que hemos litigado con ese esquema, recordaremos que era un esquema en el que el proceso era esencialmente un proceso escrito, un proceso centrado en el expediente físico, un proceso en el que no había audiencias. No había audiencias desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de la realidad, porque si bien tenía una audiencia, esta audiencia era un ritualismo, no era una audiencia que podríamos calificar como una audiencia real. Era una diligencia en la que se levantaba un acta, se recogía a veces algunas declaraciones o informaciones de las partes, y finalmente todo el análisis del caso se realizaba mirando el expediente físico y no lo que se hubiera actuado en las audiencias. Entonces, en el año 2008-2009 se concretiza esta propuesta de cambiar el esquema procesal laboral en nuestro país y se promulga la ley 29.497. El proceso o la norma procesal regula un proceso, en este caso el proceso laboral. Y siempre hay esta discusión a nivel académico referida a si el derecho procesal laboral es un derecho independiente o es más bien un apéndice del derecho procesal civil.
Yo creo ya que a estas alturas hablamos de un proceso laboral independiente, de un proceso independiente, con sus matices, con sus fuentes, con sus principios. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que el proceso laboral necesita, requiere en muchas ocasiones del proceso civil. Y no es algo que se plantee, un segundo, no es algo que lo planteemos solamente de un punto de vista dogmático o teórico. La misma norma procesal laboral actual, la 29.497, señala y reconoce el carácter supletorio del proceso laboral. Y además podemos esto comprobarlo cuando vemos y revisamos la ley 29.497, que es una ley que tiene muy pocos artículos, a comparación, por ejemplo, del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil tiene más de 400 artículos. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros queremos analizar cómo se regulan las notificaciones, por ejemplo, vamos a ver que en la ley procesal laboral, en la ley 29.497, no hay mayor regulación sobre las notificaciones. Pero que no haya esa regulación en la norma no significa que no exista una regulación, ¿no? La ley 29.497, que es la norma actual, tiene específicamente 68 artículos y algunas disposiciones complementarias y transitorias y modificatorias, pero no tiene mayor regulación. Entonces, cuando queremos encontrar la respuesta sobre el análisis de alguna institución, como por ejemplo notificaciones, actos procesales, medidas cautelares, tenemos que acudir a la norma procesal civil, que es una norma, como les decía, más extensa y que va a ayudarnos a encontrar respuestas sobre varias instituciones y figuras del proceso laboral. Entonces, si bien el proceso laboral es un proceso, ya creo yo, desde el punto de vista teórico dependiente, es un proceso que, pese a que ha adquirido esta independencia, desde el punto de vista dogmático, requiere aún del proceso civil cuando su propia regulación es insuficiente. Y es insuficiente, repito, porque es escueta, es bastante corta, conforme lo demuestra la ley 29.497. ¿Por qué se inicia un proceso laboral? El proceso laboral en nuestro país, a diferencia de los procesos penales, que son procesos inquisitivos, los procesos laborales son procesos dispositivos. Se inician a pedido de parte, en este caso, usualmente del trabajador, de la parte trabajadora. Y digo usualmente y no siempre, porque hay casos, o también es posible que el que empiece, inicie el proceso laboral sea el empleador, cuando demanda al trabajador o ex trabajador, por ejemplo, le plantea un reclamo de pago de indemnización por daños y perjuicios, por un incumplimiento contractual. Entonces, pero si la regla es que el proceso laboral inicie por el reclamo del trabajador, ¿por qué el trabajador acude al proceso laboral? Yo creo que el trabajador acude al proceso laboral cuando otros mecanismos menos ritualistas y menos complejos no le han permitido obtener tutela frente a la vulneración, desconocimiento, incumplimiento de un derecho laboral. Porque antes del proceso laboral, lo más probable es que el trabajador haya planteado algún reclamo directo al empleador, un correo, un WhatsApp, podría luego remitir alguna carta notarial, podría acudir a otros mecanismos como la conciliación administrativa a cargo del Ministerio de Trabajo, ya siendo más confrontacional, podría acudir a la inspección laboral, a la fiscalización laboral a cargo de SUNAFIL, y cuando estos mecanismos ya no le han permitido
conseguir tutela frente a la vulneración de sus derechos es que él acude al proceso laboral. Y es una decisión que en muchos casos no es una decisión sencilla de tomar. Por ejemplo, yo cuando me toca asesorar a algún trabajador, usualmente conversamos sobre los beneficios del proceso laboral, pero también sobre sus desventajas. Sus desventajas en cuanto a tiempos, en cuanto a esfuerzos, en cuanto a riesgos que existen también de obtener un pronunciamiento desfavorable. Entonces, tiempo, riesgos, costos en asesoría legal, en aranceles. Entonces, por eso es que a veces es mejor un acuerdo eh, sin proceso, porque una vez que ya empieza el proceso laboral, es probable que el trabajador se desgaste económica, mental, emocionalmente. ¿Qué diferencias hay entre el proceso laboral y la inspección laboral como mecanismo de tutela de derechos laborales? Porque yo les indico, ¿no? Que el trabajador podría iniciar un proceso, una fiscalización laboral antes de empezar un proceso laboral, pero son lo mismo, son diferentes mecanismos de tutela. Mm, hay semejanzas y también hay diferencias entre ambos. La inspección laboral es un mecanismo de tutela a cargo de la administración pública, a diferencia del proceso laboral que está a cargo del Poder Judicial. La inspección laboral le permite al trabajador que el Estado fiscalice al empleador y determine si ha incumplido o no la normativa laboral, y si no ha cumplido la normativa laboral, que determine la imposición de una sanción administrativa. Pero esa sanción administrativa, esa multa, es una obligación dineraria que va a asumir el empleador respecto al Estado, no respecto al trabajador. O sea, si el trabajador acude a SUNAFIL es para que SUNAFIL, la fiscalización laboral, sancione al empleador, y también para que SUNAFIL genere eh, actos, genere informes, actos de infracción que le van a servir al trabajador como un mecanismo de prueba en un futuro proceso judicial. Bueno, en algunos casos la inspección laboral o la fiscalización laboral sí ayuda a que el empleador, a fin de evitar la sanción, regularice un incumplimiento. Yo creo que ese es un buen uso o un buen, eh, un óptimo uso, un fin óptimo de la fiscalización como mecanismo desincentivador del incumplimiento por parte del empleador. O sea, a veces sí ayuda, ¿no? Voy a Sunafil, planteo mi denuncia, Sunafil va y fiscaliza a la empresa, y la empresa, a fin de evitar la sanción y el procedimiento sancionador, convoca al trabajador y regulariza el incumplimiento, y se cierra ahí la situación de irregularidad. Pero hay casos en los que el empleador no va a hacerle caso a la SUNAFIL, y finalmente el trabajador no va a tener ningún eh, resarcimiento, o no va a haber visto tutelado su derecho. Tendrá que ir luego posteriormente al proceso judicial con una prueba fuerte, que es el acta de infracción que se emite en la fiscalización laboral. Que además el resultado de esta fiscalización laboral es, em, no tiene el carácter o la misma fuerza jurídica que una sentencia que se emite en un proceso laboral. El resultado de una fiscalización laboral, que es un acto administrativo, que podría ser de primera, segunda o de tercera instancia a cargo del Tribunal de Fiscalización Laboral, es finalmente revisable en sede judicial a través del proceso contencioso administrativo, a diferencia de la sentencia que se emite en un proceso laboral, que cuando es definitiva tiene la calidad de cosa juzgada. Entonces ahí vemos ciertas diferencias entre la fiscalización laboral y el proceso laboral como mecanismo de tutela de derechos laborales. No sé si ustedes encuentran o advierten alguna otra
semejanza o diferencia entre ambos mecanismos de protección de derechos laborales y puedan comentarlo. Bueno, si no, continuamos. ¿Cuáles son los principios del proceso laboral? Lo vamos en un momento a detallar. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de principios? ¿Qué son, cuáles son las funciones de estos principios del proceso laboral? Ahí hay siempre una discusión a nivel doctrinal sobre qué son los principios del derecho y en este caso los principios del proceso laboral. Porque yo creo que no es una respuesta tan sencilla de esbozar. ¿Qué es un principio? Algunos sostienen que los principios tienen un carácter previo o un carácter superior a la norma y que se encuentran en el mundo de los valores, en un plano axiológico, en un plano ético, metafísico. Y algunos sostienen que los principios son tales desde su reconocimiento normativo, no una visión más positivista del derecho. Yo creo que los principios principalmente tienen fuerza o valor jurídico con su reconocimiento normativo. Sin embargo, los principios también pueden reconocerse sin que estén plasmados en alguna norma jurídica. Y ahí un instrumento importante que puede ayudar a reconocer principios, yo creo que son dos. Uno es la doctrina y el segundo es la jurisprudencia. Entonces, desde que un principio empiece a reconocerse en la norma, usualmente es la doctrina la que a través de sus estudios, investigaciones, plantea, diseña un principio. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de los principios del proceso laboral, que en el Perú y en Latinoamérica tienen como principal referente a un libro de Américo Pla Rodríguez, maestro uruguayo. Entonces vemos ahí cómo la doctrina en su momento, a través de este estudio, ayudó al legislador y en general al operador jurídico a encontrar estos principios. Entonces la doctrina por un lado y por otro lado la jurisprudencia internacional o nacional, que a través de sus pronunciamientos, por ejemplo, de la Corte Interamericana, en el caso, en el ámbito nacional del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, empiezan con sus sentencias a plantear la existencia de ciertos principios y además de definir sus alcances. En el Perú, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando hablamos de principios, que sea una norma reglamentaria la que reconoce buena parte de los principios del derecho laboral que nosotros conocemos en nuestro derecho laboral, que es el reglamento de la ley de trabajadoras del hogar, de trabajadoras, trabajadores del hogar. En este reglamento, el Decreto Supremo 09/2021 TR, en su artículo 3, artículo 3, principios. Principios
que si bien están contemplados en el reglamento de la Ley de Trabajadoras del Hogar, yo creo que se contemplan para todo tipo de régimen laboral. Principio de igualdad de trato y no discriminación, principio de primacía de la realidad, principio de interpretación más favorable al trabajador, irrenunciabilidad, libertad sindical, proporcionalidad, entre otros. Entonces, cuando ustedes les pregunten en qué norma en el Perú se contemplan los principios del derecho laboral, algunos pueden decir la Constitución, ¿no? Porque en la Constitución hay tres principios que se reconocen de manera expresa en el artículo 28. Pero hay una norma reglamentaria, en este caso el reglamento de la Ley de Trabajadores del Hogar, que con mayor extensión indica este listado de principios. En el caso del proceso laboral, los principios del proceso laboral están contemplados en la Ley 29.497, en su artículo primero del título preliminar. Vamos a ver ahora cuáles son estos principios que contempla esa norma procesal. ¿Cuáles son estos principios? El principio de inmediación que contempla o cómo definimos al principio de inmediación. El maestro Néstor de Buen Lozano, maestro uruguayo, definía este principio de la siguiente manera. Quienes deben juzgar los conflictos laborales deben estar durante el proceso en contacto con las actuaciones para que puedan resolver con pleno conocimiento del negocio y en conciencia como lo manda la ley. Entonces, la inmediación exige cercanía entre el juez, las partes, las pruebas y todo lo que implica el desarrollo del proceso laboral. Entonces, la inmediación se sustenta o se basa en el activismo judicial, pero no en un activismo al momento de resolver, sino un activismo en el involucramiento del juez con el proceso. Bueno, esto se notaba mucho más, creo yo, cuando el proceso laboral era un proceso laboral presencial, ¿no? Ahora, la virtualidad creo yo que nos debe o nos ha llevado a reformular la materialización de ciertos principios, porque creo yo que cuando el proceso era presencial, el juez se podía involucrar en el caso de una manera más real, más plena. El juez podía ver, presenciar, tener cercanía con las manifestaciones físicas, sensoriales de las partes del proceso. Ahora la pantalla sí debilita, creo yo, esta materialización de la inmediación. Ya, muy bien. Acá nos preguntan, en una falta laboral, el empleador me suspende después de 30 días, atenta contra la inmediación. A ver, lo que pasa es que nosotros estamos hoy día desarrollando el proceso laboral, no el tema sustantivo, sino el tema procesal. Y acá hablamos de la inmediación en el proceso laboral. No estamos hablando de la inmediatez en materia sancionadora, que son dos cosas distintas. Claro, es diferente del principio de inmediatez. Acá estamos hablando de inmediación como el deber del juez de acercarse al proceso. Entonces, ese acercamiento del juez al proceso, su involucramiento con las pruebas, la lectura de la demanda, de la contestación, debería llevar a que el juez emita un resultado más justo. Entonces, ahora con la virtualidad, yo sí creo que esto se ha debilitado un poco. eh, y excepcionalmente creo yo que el juez en algunos casos debería citar a las partes para audiencias presenciales. Por ejemplo, cuando hay declaraciones de testigos, declaraciones de parte, procesos referidos a impugnación de despidos de complejidad probatoria, temas de hostigamiento sexual, por ejemplo. Pero
Sin embargo, creo que lo que está pasando en la realidad es que esta totalización del proceso como un proceso virtual no ha admitido muchas excepciones. Me parece que en muy pocos lugares hay audiencias presenciales y hablo casi de todo el país. Entonces, la inmediación exige cercanía del juez con las partes, las pruebas y el material o todo lo que implica el desarrollo del proceso. Concentración. La concentración exige que, que determinadas actividades procesales se intenten unificar en la menor cantidad de actos procesales. Entonces hay que intentar, en el caso del juez laboral, concentrar las diligencias. Por ejemplo, hoy día estamos sábado, ¿no? Yo ayer viernes, no, el jueves tuve una audiencia de juzgamiento. Es la quinta reprogramación de una audiencia de juzgamiento. Afortunadamente ha sido la misma juez, pero yo creo que, por ejemplo, esta ha sido la cuarta, ya se reprogramó para octubre la continuación de la audiencia de juzgamiento. Yo creo que, por ejemplo, ese tipo de situaciones atenta, entre otros principios, ¿no? Como por ejemplo celeridad, atenta contra la concentración. O sea, si la idea es que el juzgamiento eh, se lleve en una audiencia o excepcionalmente ya cuando el tema es muy complejo o la agenda judicial no lo permite, en algunas audiencias adicionales, cuatro o cinco continuaciones de juzgamiento, claramente demuestra que no se están concentrando los actos procesales, sino que estos más bien se están multiplicando. En este caso, por ejemplo, la jueza reprograma o programa continuaciones de juzgamiento porque solo destina siempre una hora para la audiencia. En algún momento, cuando era presencial, yo he participado de audiencias que han demorado 4, 5, 6 horas. Una vez tuve una audiencia que empezó a las 4 de la tarde y hemos terminado 9 de la noche, porque el juez, respetuoso de la concentración, quería que esta audiencia se termine. Por ejemplo, la concentración se advierte o se evidencia de una manera más tangible en algunos procesos como el proceso abreviado laboral. Como vamos a ver más adelante, el proceso abreviado laboral es un proceso en el que solo hay una audiencia única, que es una audiencia que concentra la conciliación y las etapas de la audiencia de juzgamiento. Entonces, ese es un proceso que claramente, al menos desde su diseño normativo, busca un respeto, una consagración del principio de concentración. Otro principio que tenemos en la norma procesal es el principio de celeridad. El principio de celeridad es el principio que contempla que los procesos laborales deben adelantarse lo más rápido que se pueda, con la mayor economía de tiempo posible. ¿Por qué? ¿O cuál es el fundamento de ello? El derecho que se tutela, el derecho laboral, los derechos laborales que además tienen un carácter alimentario, ¿no? Yo siempre en mis clases planteo un ejemplo que a mí me muestra cómo el principio de celeridad es un principio esencial del proceso laboral. Yo recuerdo, esto ha sido 2020, 2024, 2023, 24, inicio de año, en un colegio, una profesora, trabajadora del colegio, fue despedida días antes de empezar el año escolar, o sea, fines de febrero, inicio de marzo. Se le despide además de manera incausada. Entonces, el problema con este despido para la trabajadora, aparte de quedarse sin trabajo, sin ingreso, su principal problema era que sus hijas estudiaban en este colegio donde ella era profesora y trabajadora. Y estudiaban ahí porque había un beneficio que el colegio le daba a sus profesores trabajadores, que era el siguiente: tus hijos pueden estudiar acá
y van a pagar el 50% de la cuota mensual y matrícula y cuota de ingresos. Entonces, ella podía tener a sus dos hijas en este colegio, que no era un colegio barato, gracias a este beneficio del pago del 50%. Cuando la cesan y va a empezar el año escolar, se sumó a sus preocupaciones de quedarse sin trabajo y sin ingreso, ¿cómo hacer para que sus hijas sigan estudiando en este colegio pagando la pensión completa? Porque cuando la cesan, le quitan este beneficio. Entonces pasamos de pagar mensual, o sea, esta señora pasó de pagar 2.000 soles entre las dos, 1.000 y 1.000, a tener que encontrarse obligada a pagar 4.000 soles. Aparte de quedarse sin trabajo y sin los ingresos como profesora. Entonces, en ese caso, se empezó a plantear cómo desarrollar un proceso laboral y qué mecanismos teníamos para que consiga una tutela rápida. Y lo primero que se pensó fue implementar una medida cautelar de reposición provisional. Pero incluso en esos casos, una medida cautelar de reposición provisional podría ser atendida, bueno, al menos en Lima, en 2 meses, 3 meses, ya cruzando los dedos un mes. Y ahí hablamos del procedimiento cautelar, porque el proceso laboral actualmente está demorando en primera instancia 1 a 2 años. Segunda instancia, un año más, 6 meses, un año. Y tercera, ahí sí podemos hablar de 2, 3 años, con la demora que hay de los procesos en la Corte Suprema. Entonces, yo creo, y quienes ven procesos y participan de los procesos, es evidente que el principio de celeridad no es un principio que actualmente se esté cumpliendo o respetando. Al inicio de la implementación de la nueva ley procesal del trabajo, sí se respetaba este principio de celeridad. Esto se notó, por ejemplo, en La Libertad, en la Corte del Santa, en la Corte de Ica, en la misma Corte de Lima, porque teníamos procesos que en primera instancia demoraban 2, 3 meses, 3 meses más segunda, y en Suprema los primeros procesos contemplados con la nueva ley se resolvían en 3 a 6 meses. O sea, hablamos de un año para todo el proceso, en sus 3 instancias. Esto al inicio, ¿no? Luego ya se fue generando una congestión del aparato judicial laboral que generó pues este cuello de botella. Ahora sí, nuevamente tenemos procesos que demoran plazos muy similares a los plazos del proceso contemplado regulado por la ley 2636. Ah, muy bien. Acá nos preguntan qué es una medida cautelar, que vamos a ver en un momento. ¿Tenemos dudas hasta el momento? Nos van comentando si hay alguna duda. A las 8:30 hacemos un pequeño break. Tenemos luego otro principio que es el principio de economía procesal, que exige que el proceso se desarrolle con el menor gasto de tiempo y de energía. Es decir, una menor presencia de actos procesales y que el intervalo entre estos sea breve. Bueno, lastimosamente, la congestión procesal lleva, por ejemplo, que esto último, que es que el intervalo entre los actos procesales sea breve, en la realidad no ocurra. No tenemos una conciliación, por ejemplo, ahora en marzo, en la que acabada esta audiencia se programa juzgamiento para fines del próximo año. Entonces, no hay economía procesal de tiempo, por ejemplo, de tiempo y de energía. Por eso es que la economía procesal se vincula con la concentración y la celeridad procesal, ya que si hay menos cantidad de actos procesales y un desarrollo célere, rápido del proceso, también va a haber economía procesal. El principio de veracidad. El principio de veracidad contrapone dos conceptos.
que son la verdad real y la verdad procesal. La verdad real es lo que ocurrió en los hechos. Ahora, lo que pasa, ya desde un punto de vista filosófico, de un punto de vista metafísico, es que la verdad real o la verdad de los hechos es algo que se desvanece, que no existe, ¿no? O sea, el presente, como podemos ver, es algo efímero. El presente ocurre y se convierte inmediatamente en pasado. Entonces, cuando esto se lleva al proceso laboral, lo que el proceso laboral se lleva es una realidad que ya acabó, que ya transcurrió y que ya quedó en el pasado. Y al proceso laboral tiene que llevarse y recrearse esa realidad que ya no existe en la actualidad, que es parte del pasado. Pero la forma en que esta realidad se presente, se intente materializar, se intente probar, genera pues estas discrepancias. Es imposible demostrar la verdad porque esa verdad ya desapareció. Lo que se lleva al proceso es la pruebas que intentan demostrar la verdad de esos hechos. Entonces tenemos por un lado una verdad de los hechos, que es lo que realmente ocurrió en el pasado y que en el presente se intenta demostrar con pruebas. Y por otro lado tenemos la verdad procesal. La aspiración del proceso laboral es que el pronunciamiento que emita el juez se conecte, coincida con la verdad de los hechos. Pero esa es una aspiración. No puede ser un objetivo porque si fuera un objetivo o un requisito de la sentencia, además de una sentencia justa o correcta, lo que podría ocurrir es que el proceso nunca acabe. Entonces, frente a la aspiración de que la sentencia se condiga con la verdad real, tenemos otros principios, como por ejemplo el principio de la cosa juzgada, el principio de celeridad, el principio de que, o la máxima de que los procesos no pueden quedar eternamente abiertos. Entonces, incluso si el juez, en última instancia, emite una sentencia que no se condiga con la verdad real de los hechos, esa sentencia es finalmente una sentencia válida para el derecho porque es la sentencia final, es la sentencia definitiva. Y la economía, el mercado no puede permitir que los juicios queden abiertos infinitamente, tienen que acabar en algún momento. Y van a acabar con el pronunciamiento que en ese momento emite el juez, incluso si ese pronunciamiento no respeta o no se condice con la verdad real de los hechos. Entonces, si bien es una aspiración del juez y del proceso, esa es finalmente y solamente una aspiración. Lo que no significa que el juez no deba pretender buscar esa verdad real. Porque mientras más conectada esté la sentencia con la verdad real de los hechos, esa sentencia es más justa y además tiene mayor autoridad en la sociedad, frente a la sociedad, un pronunciamiento más justo, más respetuoso de la dignidad de las personas. Pero si finalmente esa sentencia no eh, compagina con la verdad real, esa sentencia finalmente es válida para el derecho, porque ya acaba o finaliza un proceso. Entonces, en el proceso laboral vemos que la veracidad eh, fundamenta o sustenta algunas figuras como, por ejemplo, la prueba de oficio. Si bien el proceso laboral es un proceso principalmente dispositivo, que además es pedido de parte, y es dispositivo porque quien debe llevar las pruebas al proceso son las partes, demandante, demandado, y el juez resolver o emitir una sentencia sobre la base de esas pruebas. En algunos casos, excepcionalmente, el juez puede ordenar que se incorpore y se actúe una prueba.
supliendo la actividad probatoria de las partes y lo hace con un fin o una meta, que es conseguir la verdad real al momento de resolver el caso. Entonces, la prueba de oficio se sustenta en el principio de veracidad. La posibilidad que tiene el juez en una audiencia de juzgamiento de interrogar a las partes, a los testigos, es una facultad que se sustenta en el hecho de que el juez, ante las dudas que queden luego del interrogatorio, del contrainterrogatorio, sea él el que decida despejar sus dudas preguntándole a las partes. Y han habido varios casos que yo he visto en los que el caso se ha resuelto gracias a las preguntas que le ha hecho el juez al trabajador o al empleador. Y algo que a mí, ya hablando desde el punto de vista anecdótico, que me llama mucho la atención es cómo mm, las partes, abogados, al momento de responderle a un juez, desde un punto de vista psicológico, tienen mayor tendencia a decirle la verdad a un juez que decírsela a su abogado o cualquier persona. Parece que esa verticalidad que hay entre el juez, entre las partes y el juez, ese temor, esa reverencia lleva a predisponerse a decirle la verdad cuando el juez nos hace algunas preguntas. Entonces, yo he visto casos en los que el trabajador decía una cosa, declaraba una cosa en el interrogatorio, contrainterrogatorio, pero cuando le tocaba al juez hacerle las preguntas, el juez quería participar y le preguntaba al trabajador, el trabajador ha dicho algo distinto, que es finalmente la verdad. Entonces, esa facultad del juez de interrogar, hacer preguntas a las partes en el proceso, es una clara manifestación del principio de veracidad. Parece que hay un audio que está por ahí rebotando. Bien, y tenemos un último principio contemplado en la norma procesal, que es el principio de oralidad. ¿En qué consiste el principio de oralidad? ¿Y es realmente un principio la oralidad o es un presupuesto, es una característica, una forma de plantear el proceso? Porque ahí también vemos que la doctrina plantea varias hipótesis sobre la naturaleza jurídica de la oralidad. Bueno, la oralidad no es un principio novedoso, incluso la ley 26.636 lo contemplaba, pero no se respetaba en la realidad. Este principio está contemplado en la ley 29.497. eh, Creo yo que aparte de reconocerse como principio, no solamente es tal por su reconocimiento en la ley, sino que requiere para su real existencia de que el proceso tenga una forma de llevarse a cabo con ciertas características que permitan la realidad. O sea, dice Paul Paredes, que la oralidad se puede entender también como una cuestión metodológica, un método o, un ritualismo en la forma de llevar el proceso y no un principio. Entonces yo creo que la oralidad es principio y también metodología. Principio porque está contemplado en la ley y metodología porque exige para su concreción una metodología para el proceso, una forma de que el proceso se desenvuelva. Entonces, la oralidad no solamente es el uso de la palabra, claro, porque algunos creen que un proceso oral es un proceso en el que mejor va a desenvolverse el que hable más bonito, el que sea más retórico,
Y eso definitivamente ayuda, pero no es el elemento clave en la oralidad. La oralidad no solamente es uso de la palabra, también hay documentos que se siguen aportando al proceso, ahora con un expediente digital. Y además requiere para su vigencia que se apliquen y respeten los demás principios del proceso laboral. Por ejemplo, para la oralidad se necesita un juez que respete la concentración, que respete la inmediación, que esté cerca a las partes para que esa oralidad tenga eficacia real. Es también una actitud de los operadores y usuarios del sistema de justicia, del juez, de los secretarios, de los juzgados. Requiere capacitación para el personal judicial. Por acá vemos una pregunta. Acá nos hacen una buena pregunta. La oralidad prevalece frente a lo escrito, pero ¿cuál sería el límite en el proceso? Por ejemplo, cuando se modifica el petitorio. Ya, muy bien. Los documentos, pues, y además este es un principio además del derecho laboral, ¿no? Prevalecen los hechos por sobre los documentos. Entonces, a mí me ha pasado que en algún proceso el trabajador decía una cosa en la demanda, en las pruebas, y oralmente decía algo distinto, y prevalece lo que oralmente diga en la audiencia por sobre los documentos. Pero ¿cuál sería el límite? Yo creo que ahí el juez va a tener que analizar caso por caso. Porque claro, también puede ocurrir que el trabajador diga una cosa sugestionado, intimidado, o que se equivoque, y que haya documentos que digan o demuestren lo contrario. Entonces hay que ver caso por caso. Porque claro, la regla es que la oralidad prevalece, pero en algunos casos creo yo que hay que cotejar si realmente lo que se ha oralizado es la realidad o es lo que está en los documentos. Con respecto a la modificación del petitorio, ahí también hay incluso hasta plenos laborales. Em, yo he visto casos en los que en audiencia de conciliación, incluso en audiencia de juzgamiento, el demandante ahora ha modificado su petitorio, lo ha modificado, lo ha ampliado, lo ha precisado, y ahí sí es importante que el juez le pregunte a la parte demandada si la contestación que ha presentado es suficiente para contradecir ese petitorio ampliado, modificado, precisado, o si requiere de un plazo para ampliar su contestación o también modificarla. Como bien lo dice aquí el participante Yokoyama, eh, lo que se busca con darle esa posibilidad al demandado es respetar su derecho a la defensa. Porque claro, si al demandante le permiten ampliar, modificar su petitorio, el demandado debería haber o tener el derecho de poder contradecir esa ampliación. Bueno, ya hay jurisprudencia que permite la ampliación del petitorio incluso hasta en la misma audiencia de juzgamiento. Y dice esos criterios judiciales, estos plenos que debe dársele el derecho al contradictorio a la parte demandada. Entonces, la oralidad exige jueces, pero no cualquier juez, sino jueces hábiles que conozcan, que hayan investigado, que se hayan capacitado en litigación oral, inteligentes y sobre todo honestos. Porque claro, yo a veces a veces me he preguntado, me he encontrado en esta incógnita, ¿no? Cómo a veces ocurre que un proceso oral, laboral, un proceso laboral oral, se ha actuado de tal manera que hay una de las partes que ha tenido una mejor teoría del caso, una mejor estrategia, y todo apunta, incluso revisando el video, la audiencia, que se le va a dar la razón. Y luego encontramos una sentencia que es totalmente contraria a lo que se ha actuado en la audiencia. Entonces ahí uno se interroga, ¿qué pasó, no?
¿Por qué el juez emite una sentencia tan distinta a lo que se actuó en la audiencia? Precisamente la oralidad lo que además debe permitir es darle legitimidad a la sentencia que emite el juez. Legitimidad, viso de honestidad, de honradez. La oralidad también se condice con el Estado constitucional y social de derecho, y con el respeto de los derechos principalmente de los trabajadores, los derechos laborales. La oralidad permite equilibrar ese desequilibrio estructural que hay entre el empleador y el trabajador. Busca la igualdad real de las partes en el proceso. La oralidad exige simplicidad e informalidad, o sea, pocos actos procesales. Por ejemplo, algo que usualmente se recomienda en los procesos laborales, sobre todo ahora, es hacerlos los escritos lo más concreto y posible, lo más concretos y, y breves posibles. No, hace años yo recuerdo, hace casi 20 años, los escritos llevaban muchas citas, mucho texto. Parecía que al cliente se le cobraba más mientras el escrito sea más amplio, así sea con relleno, con doctrina, sentencias a montones. Ahora más bien lo que se busca es que el escrito sea breve. Un recurso de casación, por ejemplo, antes se trabajaba con 20, 30 páginas, ahora el recurso de casación debe tener 5 páginas a lo mucho. Muy concreto el documento, porque finalmente ese documento se va a exponer de forma oral. Se requiere también em, transparencia, publicidad del proceso para que hablemos de una realidad real y una preparación y participación en las audiencias. Preparación de las partes, de sus abogados, pero también del juez y de los trabajadores que participan en el proceso, los trabajadores del Poder Judicial. Por ejemplo, cuando hablamos de publicidad y transparencia, a mí me llamaba la atención en algún momento que algunas salas laborales tengan Facebook y transmitan sus audiencias en vivo y en directo. Pero ya no veo que esto ocurra a la fecha. Quizá alguna llamada de atención, algo pasó, pero esto claramente respetaba la publicidad y transparencia. Doctor, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Una pregunta bien concisa con respecto al principio de oralidad. ¿Este principio tiene que ser aplicado indefectiblemente a favor del demandado o demandante o necesariamente tiene que hacerse un pedido antes? Lo comento porque, por ejemplo, en una primera instancia, el demandante gana, digamos, el juicio y el demandado apela. Entonces, al ir a sala, el expediente, los jueces sacan una resolución indicando el día de la audiencia, ¿no?, oral, ¿ya? Pero dentro de su contenido no menciona para nada que deban solicitar por escrito el uso de la palabra. Entonces, eh, el apelante, en este caso el demandado, sí solicitó por escrito el uso de la palabra, pero el demandante no lo hizo. ¿Esto lo limita, lo imposibilita de aplicar este principio o no es necesario, digamos, presentar este pedido en un escrito? Por supuesto que no es necesario. Una vez programada la vista de la causa, las partes ingresan y debería el apelante exponer los agravios de su apelación y la contraparte tener derecho a réplica, em, incluso si no han pedido el uso de la palabra. Por ejemplo, con la última modificación que ha habido del recurso de casación, antes de esta modificación, quien planteaba la casación y quería, si esta era declarada procedente, oralizar su recurso, tenía que pedir uso de la palabra.
y si no lo pedía, no informaba. Pero con la modificación que ha habido del recurso de casación en la actual ley procesal del trabajo, la norma dice expresamente que ya no se requiere pedir uso de la palabra. Entonces, si no se requiere uso de la palabra, creo yo, ni para el que planteó la casación, ni para la otra parte que quiera hacer réplica, tampoco debe pedirse un apersonamiento o un pedido de uso de palabra para em, primera y segunda instancia. A mí me ha pasado en Lima, hay una sala que en algún momento no dejaban informar por no haber pedido uso de la palabra, porque en su misma resolución, señalando vista de la causa, indicaba en el plazo de 3 días, pídase uso de la palabra, bajo procedimiento de no concederse un uso de la palabra. Pero no hay ninguna base legal que lo sustente. Entonces, quizá alguna de las partes que no pudo informar, bajo este criterio errado, podría luego hacer observar esta vulneración del derecho al debido proceso mediante un recurso de casación. Entonces, no se requiere, creo yo, uso de la palabra, pedido el uso de la palabra, sobre la base del principio de oralidad y sobre la base de, el informalismo del proceso. Doctor, y si el juez no concede la palabra, ¿estaría cometiendo Por una falta? supuesto, yo creo que estaría cometiendo un error que sustentaría un recurso de casación, por ejemplo, en ese caso, aparte de una queja funcional, ¿no? Doctor, muchas gracias. Muy bien. Y ya para terminar esta primera parte, hay otros principios que también son aplicables al proceso laboral y que no están contemplados expresamente en el artículo primero del título preliminar, que además no es un listado cerrado, es un listado enunciativo, no es un numerus clausus, es un numerus apertus. Hay otros principios como el principio del juez director del proceso, la congruencia procesal, el principio de el juez sabe el derecho, iura novi curia, el debido proceso formal y material en el proceso laboral, principios sustantivos como la primacía de la realidad y el carácter gratuito del proceso laboral, suplencia de queja, por ejemplo, son otros principios que también son aplicables en el proceso laboral, pese a no haberse contemplado de manera expresa en el título preliminar de la norma procesal. Muy bien, con esto acabamos la primera parte de la sesión y empezamos ahora con un break de 10 minutos. Nos vemos 8:40.
Muy bien, regresamos. Bueno, ahora vamos a ver los procesos contemplados en la nueva ley procesal del trabajo. Estos procesos son los siguientes. El primero es el proceso ordinario laboral. Es definido como el proceso principal de conocimiento y es el principal porque contempla la estructura común de un proceso laboral. Además, es el proceso que más se desarrolla en nuestro país. Se aplica a controversias laborales complejas o de alta cuantía, porque si la cuantía es menor, usualmente estos procesos se desenvuelven a través del proceso abreviado laboral. Permite además una actividad probatoria amplia, porque hay dos audiencias, una audiencia única y una audiencia de conciliación y una audiencia de juzgamiento. Y vemos cómo en esta primera audiencia, que es la audiencia de conciliación, se, mm, se contempla esta audiencia para que las partes puedan negociar, puedan conciliar, de ser el caso. Y nada más. Si las partes no concilian o no hay una propuesta, no hay un acuerdo conciliatorio entre ambas, se va a programar otra audiencia, que es la audiencia de juzgamiento, dirigida exclusivamente a la actividad probatoria. Y al ser una audiencia exclusiva para esta actividad, las partes tienen mayor actividad probatoria. A diferencia, como vamos a ver en un momento, del proceso abreviado laboral, en el que una sola audiencia, que es la audiencia única, tenemos conciliación y luego actividad probatoria. Y eso a veces lleva a que tengan que reprogramar una continuación de audiencia. El proceso ordinario laboral se basa en la oralidad, en la concentración, en cuanto contempla dos audiencias, y una de ellas, que es la audiencia de juzgamiento, concentra varias etapas, como son confrontación de posiciones, actividad probatoria, alegatos de clausura y emisión del fallo. Y además inmediación, porque en esta audiencia de conciliación y de juzgamiento el juez eh, debe participar, debe involucrarse de manera activa. Por ejemplo, en la conciliación, ¿no? Alguien podría plantear cómo se materializa esta inmediación del juez en el proceso. Esas son las etapas del proceso ordinario laboral. Se presenta la demanda, se admite y se programa audiencia de conciliación. En esta audiencia de conciliación, con el esquema actual del proceso virtual, la contestación debe presentarse, las resoluciones del Poder Judicial señalan 5 días antes, pero la norma procesal no se ha modificado y finalmente la norma procesal señala que acabada la conciliación, o sea, acabada esa etapa de conciliación, en ese momento el demandado puede presentar su contestación de demanda. Em, y al presentar su contestación, esa contestación se puede presentar en ese momento y no como dice la resolución del Poder Judicial 5 días antes. Ahora, lo recomendable es presentarla como máximo antes de la audiencia de conciliación virtual, para que el secretario dé cuenta de este escrito y pueda correrle traslado a la parte demandante. Entonces tenemos esta audiencia de conciliación que no debería ser un simple ritualismo o requisito por cumplir. No, yo recuerdo cuando el proceso laboral recién se desarrollaba en algunas cortes, como por ejemplo La Libertad, los jueces eran bastante promotores de la conciliación. Prácticamente impulsaban a las partes a conciliar, sobre todo cuando el caso era muy evidente, cuando en el caso se advertía que iba a conllevar un resultado favorable a la parte demandante. Entonces los jueces
le indicaban al demandado que debían o que la mejor opción era conciliar para evitar el pago de un capital sumado a intereses, costas y costos. Eso pasaba mucho en la libertad, al menos cuando se inició la implementación de la nueva ley. Ahora no lo he visto tanto, o no lo he visto en todos los juzgados. Entonces tenemos una conciliación en la que las partes em, deben llegar a un acuerdo, que puede ser total o parcial. Si no hay acuerdo o el acuerdo es parcial, en ese momento acaba la conciliación y se programa una audiencia de juzgamiento para después de varios meses. Sin embargo, hay casos en los que el juez en esta audiencia de conciliación puede llevar a cabo, o sea, acabada la audiencia de conciliación, puede llevar a cabo un juzgamiento anticipado. ¿En qué consiste este juzgamiento anticipado? La norma nos dice que el juez puede ya no programar una audiencia de juzgamiento dentro de varios meses, sino en ese momento adelantar el caso y llevar a cabo el juzgamiento anticipado. Le da el derecho a las partes de hacer sus alegatos de clausura. ¿Cuándo puede este juez llevar a cabo este juzgamiento anticipado? Dice la norma. Cuando el caso es de puro derecho, o sea, ya no hay discusión sobre la actividad probatoria, o cuando, habiendo alguna discusión de hechos, las pruebas no son complejas. O sea, habrá discusión de hecho, no solo de derechos, sino también de hechos, pero ya el juez tiene claridad sobre las pruebas a partir de lo que ha presentado el demandante y de lo que acaba de presentar el demandado en su contestación de demanda. Entonces, el juez dice, procedamos al juzgamiento anticipado, procedan a oralizar sus alegatos de clausura. Entonces, creo yo, el juzgamiento anticipado una clara manifestación del principio de celeridad en el proceso laboral, del principio de inmediación, porque el juez que lleva a cabo un juzgamiento anticipado es un juez que en muchos casos ha leído el expediente, conoce el caso, se ha involucrado en el caso, y lo que hace es, a fin de acelerar el proceso, en ese momento pedir los alegatos de clausura para, dentro de un plazo breve, resolver la controversia. Esto cuando se lleva a cabo un juzgamiento anticipado. Si no hay juzgamiento anticipado, lo que ocurre es que el juez programa audiencia de juzgamiento para después de varios meses. En la audiencia de juzgamiento hay las siguientes etapas. La primera etapa es la etapa de confrontación de posiciones, también conocida como alegatos de apertura, para que ambas partes, en el caso del demandante, exponga sus pretensiones, los hechos, un resumen de su caso. Y en el caso del demandado, un resumen de su defensa. Luego de los alegatos de apertura viene la actuación de pruebas, principalmente la actuación de pruebas mejor dicho, la actuación de pruebas distintas a los documentales, declaraciones de parte, interrogación de testigos, em, pericias, entre otros. Cuando la prueba es exclusivamente documental, usualmente no hay actuación de estas pruebas. Se le permite a las partes explicar la finalidad de sus pruebas en los alegatos de clausura. Entonces, ¿cuándo es que cobra mayor riqueza el proceso laboral? Cuando tiene pruebas consistentes en declaración de parte, testigos, pericia, porque esa prueba, para que se actúe en el proceso, requiere cierta actividad. ¿Cómo se actúa la declaración de un testigo? Haciéndolo declarar en la audiencia, a través del interrogatorio que hace quien ofreció el testigo, y también se complementa esa prueba con la respuesta que dé el testigo al contrainterrogatorio que haga el abogado de la parte contraria a la que ofreció el testigo. Entonces, los interrogatorios, contrainterrogatorios, son además bastante interesantes
porque hay toda una metodología, reglas, requisitos para hacer interrogatorios y contrainterrogatorios. Entonces, finalizada la etapa de actuación probatoria, se proceden a los alegatos finales, o también conocidos como alegatos de clausura, en los que las partes indican de manera concluyente que han podido probar o demostrar en la etapa probatoria. Luego de estos alegatos finales, el juez procede a emitir el fallo del caso. Esto es si declara fundada o infundada la demanda y posteriormente ya elaborará y notificará su sentencia. Entonces, cuando el juez, acabada la audiencia de juzgamiento o la audiencia de conciliación con juzgamiento anticipado, emite, oraliza el fallo, yo creo que ahí es cuando queda evidenciado el respeto de la inmediación, de la oralidad, de la celeridad y además otros valores como la honestidad o la honestidad, la ética o la honradez en el proceso va a quedar más protegida porque vemos que el juez escuchó a las partes, revisó las pruebas y en ese momento le dice a las partes cómo va a fallar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el juez te reserva el fallo para notificarlo después de 5 días? Y a veces no son 5 días, a veces son semanas, meses, varios meses para emitirse una sentencia que ya queda en el tiempo muy alejada a esa audiencia en la que se actuó la prueba y en la que el juez debió tener claridad sobre cómo iba a resolver el caso. Y además podrían haber pasado muchas cosas entre esas dos fechas, entre la fecha de la audiencia y la fecha de la emisión de la sentencia. O sea, resta, mientras más se demora la emisión del fallo de la sentencia, se va restando legitimidad a ese pronunciamiento judicial. Entonces yo sí creo que los jueces deberían intentar, como regla, acabar la audiencia de juzgamiento o de conciliación con juzgamiento anticipado, intentar emitir en ese momento el fallo del caso. Sobre todo en casos de complejidad o discusión de hechos, discusión probatoria. Porque cuando ya hablamos de cálculo de beneficios, ahí se entiende porque el juez en ese momento no puede hacer cálculos o correr el cálculo de los beneficios. Quizá ella tenga que emitir y se justificaría que emita un fallo y una sentencia con posterioridad. Entonces, en eso consistiría la audiencia de juzgamiento, del proceso ordinario laboral, que además es el proceso típico, el proceso más común de los procesos laborales. Luego encontramos el proceso abreviado laboral. El proceso abreviado laboral está diseñado para ciertas materias. ¿Para qué materias? La norma actual, con la modificación que hubo en el 2024, indica que en el proceso abreviado laboral, por ejemplo, se analizan reclamos dinerarios de una menor cuantía. En este caso, la menor cuantía es todo reclamo menor a 70 URPs. O sea, estamos hablando de 550
por 70. O sea, 38.500 soles actualmente. Todo reclamo menor a 38.500 soles dinerario se resuelve a través de un proceso abreviado laboral. También em, pretensiones no cuantificables referidas a la protección de derechos individuales, impugnaciones de sanciones menores al despido. O sea, si quiero impugnar una amonestación, una suspensión, lo tendré que hacer a través de un proceso abreviado laboral. Los actos de hostilidad, incluso el acoso moral y el hostigamiento sexual. Bueno, acá me hacen una pregunta sobre competencia, pero competencia lo vamos a ver en la próxima sesión. Reclamos de indemnizaciones por daños y perjuicios, cualquiera sea la causa, siempre que el monto sea menor a 70 URP. Luego tenemos otra materia que es reconocimiento de derechos laborales de algunos regímenes especiales, como micro y pequeña empresa, agrario, construcción civil, trabajadores del hogar, estibadores terrestres, exportación no tradicional, guardianes y porteros y trabajadores adolescentes. También la reposición, cuando se plantea como pretensión principal única, y los actos que atentan contra la libertad sindical. Entonces, serían las materias que se analizan en el proceso laboral, ya sea por cuantía, o sea, los temas, las pretensiones que se analizan en el proceso abreviado laboral, ya sea por cuantía o por materia. Este proceso abreviado laboral es más rápido. En principio, somete a su análisis casos de menor complejidad probatoria. Debería, ¿no? Aunque en estos casos de reposición como pretensión principal única podemos ver casos más bien de complejidad probatoria. Aquí a lo que se hace referencia son a los reclamos, por ejemplo, dinerarios de poca cuantía, y se busca una mayor celeridad procesal. Precisamente las materias que se analizan en este proceso requieren una tutela más urgente, y esa tutela más urgente se traduce en menores audiencias, en este caso a una sola audiencia. Entonces vemos que en el proceso abreviado laboral solo hay ya no dos audiencias, sino una, que es la audiencia única. Entonces se presenta la demanda, se admite, se corre traslado y se programa fecha para la audiencia única. Y aquí el demandado, a diferencia del proceso ordinario en el que tiene que presentar la contestación de demanda, incluso en la misma audiencia de conciliación, acabada esa etapa de conciliación, acá el demandado debe presentar su contestación 10 días después de notificada la demanda. Entonces se presentó la demanda que va a ser recién proveída en la audiencia única. Entonces la audiencia única empieza con una etapa de conciliación. Si concilian las partes, bien. Si no concilian, el juez revisa la contestación que se debió presentar en el plazo de 10 días, le corre traslado al demandante y da inicio a la etapa de juzgamiento dentro de esa audiencia única. Entonces, en algunos casos, el demandante sí logra revisar la contestación, porque todo eso se produce en ese mismo momento. Revisa la contestación, o quizá ahora con el expediente virtual ya ingresó a la casilla electrónica, descargó el expediente, lo pudo revisar, ya sabe en qué consiste la contestación, o se entera recién en ese momento de la contestación de demanda. Entonces, en algunos casos me ha pasado, he visto que el juez suspende la audiencia porque el demandante indica que recién va a revisar la contestación y la prueba. Si no hay ese inconveniente, empieza la audiencia de juzgamiento, o sea, empieza la etapa de juzgamiento dentro de esa audiencia única. Alegatos de apertura, actuación de medio de prueba,
alegato de clausura y emisión del fallo. Entonces vemos cómo acá en esta audiencia única el principio de concentración queda claramente eh, o se muestra claramente como un principio vigente. Una superaudiencia que concentra todas las actuaciones de un proceso laboral. Y posteriormente se emite el fallo de la sentencia. Estos son los dos principales procesos de conocimiento que se desarrollan en el actual proceso laboral. Tenemos luego el proceso de impugnación del laudo arbitral económico. ¿En qué consiste este proceso? A ver, ahora tenemos algunas preguntas antes de proseguir. Acá me dicen, para demanda de hostilidad, impugnación de sanciones, 1 año para audiencia, ¿correcto? Desde el punto de vista de la justicia, del respeto de los derechos laborales, no es correcto, pero lo que pasa es que no es que los juzgados intencionalmente programen audiencias para dentro de 1 año, sino que lo hacen porque tienen una agenda y dentro de los espacios que queda esa es la fecha más cercana. O sea, finalmente es un tema de agenda del juzgado. Yo, un colega que litiga en España, por ejemplo, allá programan audiencias, están programando audiencias para el 2028, inicio del 2028, mediados del 2027, fines del 2027. O sea, por ejemplo, en comparación a otros ordenamientos jurídicos, acá no hablamos de una demora tan extensa. Si tú presentas una demanda ahora, probablemente la emiten y te la están programando la audiencia para fines de este año. Entonces, o sea, finalmente yo creo que no es algo que sea imputable únicamente a los juzgados, ya es un tema de la capacidad que tienen los juzgados para poder ver sus casos y programarlos en fechas bastante cercanas o medianamente cercanas. Entonces, ¿qué ocurre en materia laboral con el arbitraje laboral económico? ¿No? Este arbitraje se lleva a cabo en temas sindicales. Tenemos un sindicato que ha iniciado un proceso de negociación colectiva, planteó su pliego de reclamos de mejoras. Lo ideal es que ambas partes solucionen este proceso y lleguen a un acuerdo que se materialice en un convenio colectivo, pero puede pasar que no lleguen a ningún acuerdo. Y en ese caso, el sindicato tiene dos opciones, o la huelga o el arbitraje laboral económico. Se van a un arbitraje con 3 árbitros que escogen alguna de las propuestas, o la del sindicato o la del empleador. Y una vez que escoge alguna de esas propuestas a las que le puede hacer ciertas precisiones, emite su laudo arbitral. Ese laudo arbitral económico puede no ser aceptado por alguna de las partes. Si ese laudo beneficia al sindicato, quien podrá iniciar el proceso de impugnación del laudo arbitral es el empleador. Pero si beneficia al empleador, podría iniciarlo el sindicato. Entonces, este proceso, conocido como proceso de impugnación del laudo arbitral económico, no laudo arbitral jurídico, procede por vicios en el procedimiento arbitral, vulneración del debido proceso. También procede porque el laudo arbitral reconoce derechos contra la ley, contrarios que atenten contra la normativa laboral. Entonces son causales muy cerradas las causales que permiten impugnar un laudo arbitral económico.
Además, este proceso en primera instancia lo ve una sala laboral. En segunda instancia ya lo verá la Corte Suprema. Y ahí no hay, por ejemplo, recurso de casación. Es un proceso de dos instancias. Tenemos también los procedimientos cautelares. El procedimiento cautelar no es un proceso autónomo, es más bien un proceso dependiente de un proceso principal. O sea, es adjetivo de un proceso sustantivo, que es el proceso laboral. El procedimiento cautelar busca garantizar la eficacia de las sentencias. Por ejemplo, cuando hablábamos de este ejemplo de la docente cesada, que iba a perder el beneficio del descuento del 50% en el pago de sus hijas que estudiaban en ese colegio, una sentencia de reposición que demorara 2, 3 años iba a ser un derecho o iba a implicar una tutela de su derecho demasiado tardía. Entonces, por eso es que una medida cautelar de reposición provisional que pueda otorgarse en el día, en la semana, en el mes, busca darle una tutela transitoria que no termine perjudicando o haciendo inútil un pronunciamiento definitivo que se emite en 2, 3 años. O sea, ¿por qué el derecho tendría que hacer esperar a esta trabajadora 2, 3 años para tener una reposición cuando podría dársela en un mes, en 15 días, en una semana a través de mecanismos como este, que es la tutela cautelar, el procedimiento cautelar? Otro escenario en el que también tiene sentido una medida cautelar es cuando el proceso implica un reclamo dinerario y hay riesgo de que la empresa cierre, quiebre, haga transferencia de bienes, de dinero, y ahí, por ejemplo, tiene trascendencia una medida cautelar de embargo de cuentas dinerarias provisionales para lograr que ese dinero se congele y se mantenga congelado hasta el desarrollo final del proceso. La normativa exige cierto presupuesto de las medidas cautelares. Verosimilitud en el derecho. ¿Qué implica la verosimilitud en el derecho? ¿No? Estos son los tres requisitos que tiene toda medida cautelar. Verosimilitud, peligro en la demora y contracautela. Para que un juez conceda una medida cautelar, se requiere que quien la presenta demuestre que su reclamo tiene cierto sustento jurídico. No un sustento pleno, porque no se le exige o no se le está pidiendo al juez que emita una sentencia, sino lo que le debemos mostrar al juez es que el reclamo tiene, tiene una gran posibilidad de sustento jurídico. O sea, hay cierta apariencia en que hay un derecho que le da cobertura a mi reclamo. Si el juez advierte que ese reclamo es dudoso, controvertido, no es claro, no tiene sustento jurídico, no concede la medida cautelar y en todo caso habrá que esperarse a la emisión de la sentencia. Tiene también el que presente la medida cautelar que probar la existencia de un peligro en la demora. O sea, demostrar que esperar la sentencia, 2, 3 años, la sentencia definitiva, puede traer consigo que el proceso pierda total trascendencia. Por ejemplo, probar que la empresa está quebrando, está disponiendo bienes, está haciendo transferencia de bienes, o probar, como en el caso de la profesora, que quedarse sin trabajo, además de dejarla sin sustento, iba a generar que pierda este beneficio que tenía respecto a la pensión de sus hijas. Se exige también contracautela. O sea, lo que pasa es que la medida cautelar implica una afectación provisional
de, de los bienes del demandado. O sea, el demandado también podría indicar o sustentar que no hay razón para que lo afecten si todavía no hay una sentencia. Entonces, como una medida cautelar finalmente afecta al demandado, porque aún no hay una sentencia, el que plantea la medida cautelar debería poder garantizar o plantear una garantía frente a los posibles daños o perjuicios que esa medida cautelar genere en quien sea afectado por la misma. Ahora, en proceso laboral o en materia laboral, usualmente es suficiente la contracautela personal, que es una caución juratoria, una promesa de parte del trabajador de garantizar los daños que sufra el demandado empleador en caso la sentencia sea finalmente desestimatoria. En otras materias, por ejemplo, al que plantea la medida cautelar se le exige una caución económica, una garantía, dinero, una carta fianza. Ya por acá me pregunta, ¿en reposición se puede solicitar medida cautelar solo con sentencia, sí o no? No, no es un requisito esencial para pedir una medida cautelar que haya sentencia. O sea, si logras demostrar la verosimilitud, el peligro en la demora, ofreces tu contracautela, debería poderse otorgar esta medida cautelar. Lo que pasa es que en la práctica, cuando tú tienes ya una sentencia de primera instancia que te da la razón, la misma norma indica que puedes presentar medida cautelar sin cumplir con el presupuesto de la verosimilitud en el derecho. O sea, ¿qué verosimilitud en el derecho vas a probar si ya tienes una sentencia que le da cobertura jurídica a tu reclamo? En todo caso, tendrás que probar el peligro en la demora, pero además no se tiene que probar en con la misma fuerza o plenitud que se tendría que presentar eh, cuando ya tienes una sentencia. Yo, por ejemplo, en la práctica recomiendo presentar medida cautelar recién cuando hay sentencia de primera instancia, porque es mucho más seguro que te la concedan a que te la concedan cuando la presentas sin sentencia. Ahí hay cierto nivel de riesgo. Dos típicas medidas cautelares que contempla la norma procesal actual son la reposición provisional, o sea, voy a estar repuesto mientras dure el proceso, y la asignación provisional. No estaré repuesto, pero me empezarán a pagar el empleador tendrá que pagarme un dinero mientras tanto. Acá me preguntan, ¿qué pasaría si con una sentencia se solicita medida cautelar y en segunda instancia revocada la medida sin efecto? Ya, ahí la regla es que si la sentencia en segunda instancia deja sin efecto la medida cautelar, declara infundada la demanda, se caiga la medida cautelar. Pero dice el Código Procesal Civil que finalmente es decisión del juez. Pero en la práctica, lo usual es que se caiga la medida cautelar. O sea, tendría que demostrar razones para justificar el mantenimiento de esta medida cautelar, pese a que ya no hay verosimilitud en el derecho, porque la sentencia en segunda instancia hace que desaparezca este presupuesto. Muy bien. Si desaparece la verosimilitud en el derecho, se puede variar con una caución o no se puede variar para mantener. Yo creo que esto finalmente es decisión del juez, pero muy excepcional. O sea, la norma dice que se cae, salvo que el juez por decisión motivada y sustentada considere necesario mantener la medida cautelar. Pero es que ya, o sea, también seamos prácticos, ¿no? Si el juez de segunda instancia dijo infundar la demanda, ¿cuál sería el motivo para que la medida cautelar se mantenga? Habrá que convencer al juez. Yo no he visto en la práctica que eso ocurra.
Bueno, finalmente tenemos los procesos no contenciosos. Son procesos en los que no hay conflicto entre las partes. Por eso se le llaman no contenciosos. Aquí, por ejemplo, encontramos tres procesos no contenciosos contemplados en la norma procesal del trabajo. La consignación judicial de beneficios sociales, que lleva a cabo el empleador cuando el trabajador no quiere cobrar su liquidación de beneficios, no quiere firmar los documentos, y el empleador lo que hace es consignar en el Banco de la Nación los beneficios, y el juez admitirá la demanda, le correrá traslado y emitirá una sentencia, un pronunciamiento, una resolución, dando efecto cancelatorio a ese pago por consignación. También hay no contenciosos para entrega de documentos, liquidaciones, certificado de trabajo, certificado, carta de retiro de CTS, y para autorización de ingreso al centro laboral. Es un proceso que se utiliza muy poco, que le permitiría, por ejemplo, a un inspector del trabajo, cuando el empleador persona natural no lo deja ingresar, el juez autorice el ingreso del inspector del trabajo al centro laboral. Se llama proceso de autorización judicial para el ingreso al centro de trabajo. Muy bien, con esto hemos terminado nuestra exposición del día de hoy. Tenemos un espacio para algunas preguntas. Carlos, Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, con respecto al ofrecimiento de pruebas eh, en sala ya, cuando ha habido una apelación, digamos, la parte que no ha apelado puede presentar nuevas pruebas o estas se van a invalidar si es que lo realiza. interesante pregunta. Eh, eh, yo creo que en la parte no apelante, que busca, lógicamente, confirmar la sentencia de primera instancia en segunda instancia, podría aportar esas pruebas siempre y cuando estas pruebas extemporáneas permitan, sobre la base de la veracidad, al juez de segunda instancia emitir una sentencia justa. O sea, ya, también hay que ver por qué lo hace, ¿no? Quizá porque el apelante ha presentado otras pruebas. Pero como el apelante en su apelación ha presentado pruebas extemporáneas, yo creo que por razón de justicia se le debería dar la posibilidad al no apelante de hacerlo. O incluso no haciéndolo, no habiendo presentado pruebas extemporáneas del apelante, el no apelante podría hacerlo y la sala debería admitirlas si estas pruebas permiten la solución del caso justa, ¿no? Ahí tendría la sala que correrle traslado al demandante para que las absuelva, y la sentencia finalmente sea una sentencia que, respetando el principio de veracidad, busque una sentencia lo más cercana a la realidad de los hechos. Doctor. Gracias, Carlos. Buenas noches, doctor. Una consulta. Buenas noches. Doctor, si una empresa no asiste a una audiencia de conciliación y declara rebelde, en la siguiente audiencia puede intervenir o se mantiene la rebeldía. ¿Qué actuación Y tomaría en ese acto? muy El, buena el, pregunta. Miren, la rebeldía se produce cuando el demandado no contesta la demanda, no asiste a la audiencia de conciliación, o asistiendo a la audiencia de conciliación asiste con poderes insuficientes.
El Código Procesal Civil señala que las consecuencias de la rebeldía es que va a haber una presunción legal relativa de veracidad de los hechos planteados en la demanda. O sea, se presume, el juez tiene que presumir que ante la rebeldía del demandado, que lo que planteó el demandante es correcto. Incluso hay jueces que con la rebeldía es suficiente para darle la razón completamente al demandante. Yo creo que esa es una posición judicial, pero es minoritaria. Lo que la posición mayoritaria del juez es, ok, voy a presumir que es cierto, pero igual voy a revisar la demanda, ¿no? Voy a revisar la demanda para ver si el reclamo tiene sustento. Mientras tanto, yo creo que el demandado tiene total derecho a presentarse al proceso, ya no a contestar, porque ya acabó la etapa para ello, pero sí a presentar las pruebas que considere pertinentes. Y el juez usualmente sobre la base de la facultad de oficio, la prueba oficiosa, el juez usualmente incorpora esas pruebas que ha presentado el demandado como pruebas de oficio y le corre traslado al demandante y eso le va a ayudar a solucionar el caso. Entonces, yo como demandado lo primero que haría es apersonarme, señalar mi casilla electrónica, participar de la audiencia de juzgamiento y antes de esa audiencia presentar los medios de prueba que tenga para ver si el juez los puede incorporar y correr el traslado a la parte demandada. O sea, la rebeldía no es el final de mi estrategia. Me pone en una situación desventajosa, pero creo yo que se podría superar si hay pruebas que sustenten mi defensa. A ver, por Doctor, acá veo unas preguntas, disculpen, por acá veo unas preguntas de servir, pero no hemos tocado el tema de servir el día de hoy en la doctor, clase. Sí, Chukisuta. sí, doctor, buenas noches. Doctor, tengo un caso acá. Yo he tenido un cargo de coordinador, me despidieron, gané en la primera sala con, con, con la orden del juez, con la misma remuneración antes del despido, pero gané el juicio con el cargo anterior. O sea, estoy con el cargo anterior. Llegó hasta la Suprema. La Suprema lo devolvió a la primera sala. La empresa apeló. Prácticamente ahorita estamos en apelación. ¿Es posible, doctor, cuál es su orientación en ese caso? Porque yo O ahorita sea, estoy la Suprema peleando, anuló y regresó a segunda instancia el no, expediente. de la Suprema regresó a la primera sala, donde la Por eso, primera sala a indica, segunda instancia ha regresado. sí, y lo que yo estoy peleando ahorita es con la misma remuneración antes del despido, así como indica la primera sala. ¿Cuál es su orientación ahí? Bueno, la orientación ahí es buscar que la primera sala vuelva a confirmar su sentencia que ya emitió en su momento, porque probablemente la otra parte va a volver a llevar el caso a casación. Ahora habría que ver si esa casación ahora procede o no con las nuevas exigencias del recurso de casación. Yo lo que me preocuparía es, o lo que buscaría es que la sala, si ya emitió en su momento una sentencia favorable, que vuelva a emitir la misma sentencia. A veces en la Suprema anulan y regresan a segunda instancia por temas de motivación, porque consideran que no han motivado bien la sentencia. Entonces, que la sala refuerce su motivación y que haga que la sentencia sea menos anulable por parte de la Corte Suprema. Doctor, y el tiempo que demora, ¿a dónde yo me podía quejar? Porque ya tengo como 6 años. A mí me despidieron en el año 2018. Ya estamos en el Sí, pues 2026. sí, sí. Mira, existe la queja funcional, ¿no? O sea, puedes ir a Odegma, plantear, ahora las quejas se hacen virtuales, pero al final el argumento de los juzgados, salas, Corte Suprema es la carga. O sea, quizá no es un tema tuyo, sino es finalmente el tema del sistema que hace que los procesos se dilaten tanto. Doctor, entonces con la primera, no, con la misma renovación al de despido, tengo que luchar hasta el final. Yo Con- no te puedo, eso sí no te puedo responder porque ahí sí tiene que ver el expediente y el tema de fondo. O sea, tú me estás dando ahorita una idea, un dato, pero tengo que ver, o sea, ahí tendría que verse si ese reclamo tiene o no sustento. Le digo esto porque el empresario me dice, no te puedo pagar como por más que la sala emita eso porque tú estás
con el cargo anterior y como cargo anterior Ah, está no, si la hablando. sala ha dicho que se te pague con ese sueldo, el empleador no puede conocer ese pronunciamiento. Ah, ya. Muy bien, doctor. Doctor, muy agradecido por su charla y su capacitación. Está muy interesante. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Jesús. Bueno, acá veo una Doctor, última pregunta antes de terminar la sesión del día de hoy. Acá me preguntan, ¿hay cortes que admiten casación sin los lineamientos de la Corte Suprema, es decir, menores a 200.000 e incluso con doble confort? ¿Qué se puede hacer? Bueno, por ejemplo, yo he visto casos en los que las cortes admiten, ¿no? Elevan el expediente. Una vez que se eleva el expediente, presentar un escrito solicitándole a la Corte Suprema que declare inadmisible e improcedente el recurso de casación y esperar finalmente el pronunciamiento de la Corte Suprema. O también he visto que se están presentando nulidades contra esa admisión para que la sala, veamos qué dice la sala frente a este pedido de nulidad. O sea, podemos pelearlo con la misma sala o una vez que el expediente se eleve, pedirle a la Corte Suprema que rechace ese recurso de casación. Acá me preguntan, última pregunta, Yokohama, si en la rebeldía podría en la audiencia de juzgamiento dar su confrontación de posiciones, así no presentó Yo creo que sí, por supuesto, puede oralizar, en situación de rebeldía puede oralizar su defensa, no debería afectarse el derecho de defensa del demandado. Muy bien, alumnos y alumnas, hemos terminado la sesión del día de hoy, son 9:30, nos estamos viendo en una próxima sesión. Yo tengo aún 2 módulos de temas procesales a cargo. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Elmer. Como ha mencionado, nos estaríamos volviendo a encontrar en la próxima sesión, que si no me equivoco es el día miércoles. Muy buenas noches, doctor.